Buenas noches, buenas madrugadas, ya van entrando las personas. Ahí entró alguien ahora, a ver. Buenas, saludos. Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo amanecen en esta bella mañana? Hola Gladys. Olfa, ¿estás en casa? ¿Ya llegaste a Santa Marta? Olfa, buenos días. Albertico, buenos días. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amanecieron en esta bella y hermosa madrugada? Buenos días, Olfa, ¿cómo estás? Alejandro también, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás? Amén. Son las 5:01 de la madrugada, hoy es 21 de mayo del 2025 y estamos pues reunidos nuevamente para inquirir en la palabra, para leer, para aprender sabiduría, para dejarnos guiar por las sabias palabras de este libro llamado la Biblia, ¿no? Edelmira y Marelvis, muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Y de muy bien, contentos. Prendan las cámaras, por favor, si son tan amables, y tomen sus apuntes, su lapicero, sus cuadernos, sus marcadores. Por aquí está el mío. Y vamos a seguir leyendo y estudiando Esdras, capítulo 3. Ah, no, ya terminamos el capítulo 3, entramos al capítulo 4. Un pequeño recorderis de lo que se habló ayer. Tres cosas importantes hablamos ayer. Uno, la unidad, la importancia de esa palabra griega, hebrea, perdón. Alguien que me diga cuál es esa palabra hebrea que estudiamos ayer. Koinonía. Muy bien. ¿Qué significa koinonía? Esa es un término que viene de la música y es esa manera en el cual el conjunto de instrumentos, de notas musicales, van a la vez marchando, digámoslo así, o sonando, perdón, no marchando, sino sonando, y producen no una melodía, no, producen una obra musical hermosa. Así somos los cristianos. Bonito cuando vamos en unidad, cuando vamos en un mismo camino. Amén. Bueno, también tenemos que ayer hablábamos que ellos comenzaron a hacer las cosas conforme a lo que decía la palabra, conforme a lo que estaba escrito. Y lo tercero que hablamos fue del continuo sacrificio. Lo primero que hacen ellos es, antes de colocarse a restaurar, ¿sí?, todas las cosas, primero el templo, la casa de Dios, y empiezan a trabajar unidos en el continuo sacrificio, el de la mañana y el de la noche, el de la mañana y el de la noche. Bueno, yo quisiera saber quién me va a acompañar hoy porque no veo a ninguno. Buenos días, Cindy. Buenos días, Alicia. Buenos días, Marlecita. ¿Cómo están? Bueno, ¿quién se va a dejar ver la cara hoy que me va a acompañar? Normalmente Alejandro, pero Alejandro ya como que está feíto, no se deja ver. Alejo, ¿dónde andas? Bueno, vamos a leer entonces a Esdras capítulo 4. Sigamos leyendo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, subrayen esta frase por favor, edificaremos con vosotros porque vosotros buscan, porque como vosotros
buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de, perdón, voy a comenzar a leer otra vez. Edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, ¿quién es Zorobabel? Espera un momentico a la vez. Alguien levante la mano. ¿Quién quiere hablar? A ver. Muy bien. Es la cabeza política. El encargo. ¿Por qué la cabeza política, Gladiver? Bien, bien, bien. ¿Alguien puede ayudar ahí a poner la idea en orden? Olfa, Alberto, Edelmira. Bien, ok. Entonces a Zorobabel le toca ser rey, pero no puede ser rey porque aunque ellos regresaron de Babilonia, ellos no son libres realmente. Ellos están bajo el yugo de quién? De los medopersas, del imperio medopersa. Después de un tiempo ya dejarían el yugo del imperio medopersa y vendría el yugo de Grecia. Y no pueden ser reyes porque el rey es Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno muere, ellos no pueden poner un rey porque viene ahora el yugo de Roma. Y Roma sí pone unos reyes. ¿Por qué? Porque Roma tiene un emperador que significa Dios y rey. Entonces él sí pone reyes acá, pero son romanos, reyes romanos. Y hasta el sol de hoy, 2025, no han podido tener un rey en su tierra. ¿Listo? Ese es Zorobabel. Ahora, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Vamos a analizar estos tres versículos. ¿Sí? Aquí se nos puede ir bastante tiempo. En estos tres versículos hay que escribir Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, que es el texto base que siempre nosotros le usamos para este tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el nombre de este tema? Se llama yugo desigual. Alguien que me ayude, por favor. O no, yo lo voy a leer. Entonces recuerden, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, hay que anotarlo aquí. En Esdras, capítulo 4, versículos 2 y 3. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Ok, ¿qué dice? El yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados. Eso hay que subrayarlo. Salid de en medio de ellos y apártese.
En ese apártese, ¿sí? Coloque la palabra kadosh con K, que es una palabra hebrea, o la palabra que se usa ahí, Aios, H-A-H-I-O-S. ¿Se están anotando o no? La hermana Marelvis no ha llegado. ¿Qué pasó con Marelvis? Ah, ya. Ahí la veo. Ese, en hebreo, ¿cómo es? Kadosh. En griego es Aios, H-A-H-I-O-S, que significa apartado. ¿Sí? Apartados, apartados, dice el Señor, y no toquéis mi mundo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí ustedes deben tener muchos versículos, muchos. Entre ellos Esdras 4:3. Dígame, Marlecita. Cuenta. Ah, bueno. Viene el linaje mesiánico, viene el linaje davídico. David tiene a Salomón, Salomón tiene a Roboán, Roboán sucesivamente, diferentes reyes. Bueno, Zorobabel es descendiente del linaje del rey David y él es el principal. Él debería obtener su trono por cultura, por la ley judía, pero no puede, ¿cómo? Sí, pero no pueden porque ellos no son libres. El decreto de Ciro no es ustedes son libres, no. El decreto de Ciro es los que sean de allá devuélvanse y edifiquen la ciudad y el templo, pero siguen bajo el yugo del imperio medo-persa. Ahora, cuando el imperio medo-persa cae con Saladino y con Alejandro Magno, el rey de Grecia, peleando, ¿sí? Entonces los griegos toman el poder mundial, imperio, no pueden ser reyes tampoco, porque los reyes son los griegos. Y cuando viene Roma y destruye a los griegos y toma el poder, pues los romanos sí tienen reyes, pero tienen que ser romanos, no pueden ser israelitas. Por eso usted se da cuenta que hay un emperador llamado Constante, perdón, un emperador llamado Octavio Julio César, ¿sí? Octavio, que no es el Julio César original, sino el sobrino, el primer emperador, pero en Israel hay un rey llamado Herodes, que es súbdito de él. Entonces, él es el rey ahí en esa zona, pero el emperador es el Dios hombre. Los emperadores se creían dioses. Hasta el día de hoy ellos no pueden tener rey. Ahora, también hay otro dato que les voy a dar, y es que hay una profecía. ¿Quién me dice cuál es esa profecía de el próximo rey? Bueno, el Mashiach es el próximo rey. Ellos no han montado otro rey porque están esperando a quién, al ungido, al que les va a traer la libertad como nación. Entonces no cualquiera puede decir, yo me voy a convertir en rey. No, ellos están esperando a ese que tiene la inteligencia, la capacidad, el dinamismo y la fuerza. ¿Para qué? No solo para sacar a Israel adelante y destrozar a sus enemigos, sino el poder político para volverse rey. Hoy 2025, mire lo que está sucediendo. Desde hace casi 30, 40 años atrás, ¿sí? Ellos en el 2005 exactamente venían siendo perseguidos por la OLP, Organización de la Liberación de Palestina,
y por una gente que le estaba bombardeando y métale y dele plomo y mate gente. Entonces ellos dijeron, mire, vamos a hacer una cosa, no peleemos, les vamos a ver ese pedacito llamado la Franja de Gaza. Y los israelitas, los judíos, se salieron de ahí. Hace unos años atrás les di una conferencia, no sé si se acuerdan, donde muestro un video que el mismo ejército israelita está sacando colonos de ahí a la fuerza y los colonos judíos lloran y dicen, pero esta es nuestra tierra, ¿por qué nos sacan de aquí? Bueno, lo sacaron y le entregaron la tierra a los palestinos. ¿Cuál fue el problema? Que no solo le entregaron la tierra a los palestinos, sino que los judíos le metieron plata y como Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, los tenía del cuello, ellos, los mismos judíos, fueron los que le dieron la plata al grupo que ahora es el terrorista y les está dando plomo llamado Hamas. Ese grupo Hamas es inventado por los mismos judíos y apoyados por ellos, les dieron dinero para acabar con la OLP. ¿Están conmigo? Bien. ¿Cuál es, tío? ¿Cuál es el problema? Que el remedio se volvió peor que la enfermedad. El grupo Hamas, que recibe el permiso y el dinero de los judíos y que empieza a recibir dinero de Europa, en lugar de formar una nación bonita, una Dubái, una Nueva York, en lugar de meterle plata a las carreteras, no, se le dio por hacer hospitales y se le dio por hacer escuelas. Usted se puede ir a YouTube y mirar las escuelas palestinas. ¿Sabe qué enseñan en las escuelas palestinas? Así, peladitos de 3, 4, 5 años, vestidos de terroristas y con armas en las manos, cantando muerte Israel, muerte Israel. Eso es lo que enseñan en los colegios palestinos. Y se descubrió, ahorita ya les voy a decir el porqué, que los hospitales eran una fachada para cavar debajo una red de túneles impresionantes de centenares de kilómetros conectados unos con otros para poder meterse por debajo de la tierra y matar israelitas. Entonces pasan 30, 20 años, 10 años, digo 10, 20, 30 años, problema tras problema. Si ustedes quieren ver, se van a la historia y ustedes van a darse cuenta que Israel oído, Israel en la historia nunca inició una guerra. Jamás Israel dijo, bueno, me quiero coger eso, me voy y me lo tomo. No, siempre contestó. Y usted se va a dar cuenta que el primer problema entre los palestinos y los judíos es cuando Yasser Arafat, que era solo un líder político y Palestina no era reconocida en nada, decidió matar 40 niños en un bus y meterles una bomba. Ese mismo Yasser Arafat es el líder del comando que se metió en Múnich en el 72. ¿Cuántos recuerdan la Noche Negra? Un comando terrorista en las Olimpiadas en Alemania en el 1972 se metió en la Villa Olímpica de los judíos y los masacró a todos. ¿Y los judíos qué? Calladitos, calladitos, porque no tienen la fuerza política y no tienen las armas todavía. Va y viene, va y viene, va y viene y recibe plomo. Los judíos hicieron la cúpula de hierro, que es un sistema de armas defensivo para que nadie se metiera. Lograron pararse en la raya y Europa siempre contra Israel. ¿Quién era el que le daba bala a quién? Mire, ustedes pueden, lo que pasa es que el tiempo cambia y a la gente se le olvidan las cosas, pero si usted se va, hay videos donde Palestina
en una noche le mandaba 400 rockets, misiles a Judá, a Jerusalén, a las ciudades aledañas. Por eso les tocó inventar la cúpula de hierro. ¿Usted sabe qué es 400 misiles? Si mucho caían dos o tres, no mataban a nadie. ¿Qué sucedió? La copa que rebosó el vaso y está pasando lo que está pasando hoy es que el 7 de octubre del 2023, ¿sí?, a estos personajes se le dio por invadir masivamente mucha gente en parapentes, en carros y en motos. Se metieron a Israel, masacraron a más de 1.700 personas y se llevaron cautivos a otras 500. Entonces, si usted quiere, váyase a Telegram y en Telegram usted puede encontrar los videos de los palestinos como matan bebés judíos. Y entran a las casas y plum, 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 van matando al que se atraviese. Y esa frase satánica, Alá es grande, que ellos siempre caen, que matan y degollan al que sea, dicen Alá, Alá, bueno, como hablan ellos, una frase horrible, que Alá es grande. Ahí están los videos. Entonces Israel dijo no más, los arrasamos y los sacamos. Hoy, véanse las noticias. Bueno, hoy para nosotros en la madrugada estábamos durmiendo. Ellos comenzaron la ofensiva más grande porque China se metió hace unos días a darles ayudas humanitarias y puede haber un problema entre China y Palestina. Entonces los judíos dijeron, sacamos a los palestinos. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que yo a usted le regalo el patio de mi casa para que haga una casa y en lugar de usted hacer una casa hace túneles para matarme a mí? Una pregunta, ¿tengo derecho de sacarlo o no tengo derecho de sacarlo? Ahí sí, con mucho respeto, aunque yo no soy sionista, pero sí soy pro Israel, yo debo decirle, tienen derecho de sacarlo. Porque si mi vecino, que yo fui el que le regalé la casa, el terreno, decidió fue armarse para matarme a mí y a mis hijos, yo tengo el derecho de también sacarlo de ahí. Ojo, ese es el problema que está pasando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que Israel entendió desde hace más de 2500 años que cuando va a hacer una obra, no la hace mezclándose con los pueblos enemigos de la zona. Llegaron, mire lo que dice el versículo 1, Esdras 1, oyendo los quienes, los enemigos. Ah, estos se vinieron. Oiga, llevan 70 años sin vivir ahí y ya tienen enemigos. ¿Cómo la ven? Ah, regresaron. Una de las cosas que el otro día Dios nos enseñó a nosotros, estudiando sobre todo Nehemías, que más tarde lo vamos a estudiar, ya vamos, cuando terminemos Esdras seguimos con Nehemías, es que si usted quiere saber que Dios está con usted, no se coma ese cuento de y fueron felices para toda la vida, no. Una de las reglas para que usted sepa que Dios está con usted es que usted tiene un enemigo. Aparecen enemigos. ¿Dónde anda Alberto que no lo veo? ¿Dónde anda Marelvis que no la veo? Una pregunta. ¿Están por ahí o se me durmieron? Yo sé que están ocupados sacando los niños para el colegio. ¿Sí? ¿Ya les aparecieron enemigos en la obra o no? Ya empieza a aparecer gente, no, pero así no, hagamos más bien no un arroz de camarón, hagamos un no sé. Y ustedes, no, no, mire lo que pasa, no, pero ustedes, ¿por qué? Y siempre va a aparecer gente en contra. Siervos de Dios que se están preparando, entiendan esto.
Si no hay enemigos en la obra no es de Dios. Siempre tiene que haber enemigos. El Señor mandó a los apóstoles a predicar y enseguida los empezaron a perseguir. Y si usted se da cuenta en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo les da el dinamis, se forma la iglesia, pero en el capítulo 8 la iglesia en Jerusalén desapareció. Y usted lee el capítulo 8 y dice que todos los cristianos en Jerusalén se fueron, solo quedaron los apóstoles escondidos. De resto, 8,000 cristianos que había, les tocó volar por la persecución. ¿Qué trajo la persecución? ¿Quién me lo dice? ¿Qué trajo la persecución a la iglesia? De cómo los persiguieron, se expandió la palabra. Bueno, por eso la profecía dice que nos vamos a unir nuevamente como cristianos y que ya no va a haber iglesia esta, iglesia aquella y denominaciones y sobre todo los negocios que hay hoy, pero nos vamos a unir en medio de la persecución. Cuando estén matando cristianos, usted no va a andar con camisetas, asambleas de no sé qué, no. Usted calladito. Vamos a volver al tiempo de las catacumbas, a donde van a decir, hermano David, ¿dónde va a ser la reunión hoy? Y yo les voy a decir, la reunión va a ser en esa casa abandonada allá, calladitos, allá debajo una cloaca, debajo el puente, nos vamos a reunir sin hacer bulla, sin bafles, sin micrófonos. Allá no van a gritar y razaba y reverequenda, eso no va a existir. Va a existir el calladito. Entonces decían, Pablo envió una carta. ¿Qué qué? Sí, Pablo envió, y empezaban a visitarse. Pablo envió una carta, se va a leer tal día. ¿Sabían eso? Y llegaban y empezaban, mire, Pablo llegó y dijo que esta carta que se está leyendo acá se lea con los de la Odisea y la de la Odisea nos manden la de ella y la leamos. Y empieza a hablarles de doctrina, así y así. Estas cartas que hoy leemos a voz en cuello, en esa época se leían en la letrina, en la alcantarilla, en las catacumbas de Filipo, de Roma, de Éfeso. No vayan a creer que los cristianos tenían un local con sonido y aire acondicionado y sillas reclinables. Es que a mí esa iglesia no me gusta. ¿Por qué? Porque allá yo no sentía el Espíritu Santo. ¿Cómo la vio? ¿Sabe qué era lo más importante? La palabra. Entonces, ellos vienen de 70 años de cautiverio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estudiamos primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónica y segundo de Crónica y ellos se unían a cada rato con otros pueblos? ¿Se acuerdan que Salomón tuvo 1,000 mujeres, 700 concubinas, se casó con la reina de Saba, tuvo mujeres de Edom, de Moab, se llegó a otros dioses, le hizo templo a otros dioses? ¿Se acuerdan? Bueno, ellos ya aprendieron a no ser amigos de ellos. ¿Por qué? Nótese esto, y aquí hay un dato interesante. Dice que cuando están edificando el templo, los enemigos vienen y le dicen a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, vamos a edificar con ustedes el templo. Y la razón que ellos esgrimen es que ese Dios de ustedes es el mismo Dios de nosotros. Aquí le voy a un mensaje para que usted pueda hablar con los católicos, porque no hay nada más triste en el 2025 que escuchar predicadores como Cash Luna, Dante Hebel, Maldonado, el falso apóstol Maldonado y la falsa profeta Maldonado. Predicadores como el cantante, ¿cómo es que se llama el cantante ese depresivo? Pues se me olvidó. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Cómo se llama él? Jesús Adrián Romero.
Todos ellos son ecumenistas, Marcos Witt. Y si usted mira bien y analiza un poquito más allá de lo que muestran en las redes, se va a dar cuenta que todos ellos, por ejemplo, Dante Hebel, Cash Luna, Marcos Witt, son procatólicos. O sea, ellos siempre están tratando de unir al católico con el cristiano. Y ellos le van a decir, pero ¿cuál es el problema si es el mismo Dios? No es cierto, no es el mismo Dios. Jesús Adrián Romero cree en el Islam, la unidad de los cristianos con el Islam. Y yo me he encontrado con pastores que me aseguran que el Dios del Islam es el mismo Dios de la Biblia. A ver, yo tengo 48 años, voy a cumplir. Tenía, ponle tú, 15, 16 años de edad. Cuando escuché de los labios, y voy a decir esto con respeto porque a ese pastor le respeto, pero eso sí le escuché ese error. Él tiene, no sé si lo tiene todavía, pero él en esa época, hace 30 años atrás, él tenía un programa llamado Hechos y Crónicas los domingos en la mañana. ¿Alguno de ustedes vio ese programa o no? Que lleva 30 años, 40 años en el Evangelio. Hechos y Crónicas. El hombre que yo le estoy hablando es el pastor Darío Silva. Ya les voy a decir el nombre. El fundador de Casa sobre la Roca. Pastor fundador, Casa sobre la Roca. Se llama Darío Silva Silva. Este Darío Silva Silva es un monstruo en el conocimiento, periodista, o sea, escúchelo, es espectacular. Pero recuerdo que él dijo que el mismo Dios de Alá era el mismo Dios Jehová, era el mismo Dios de Abraham. Y cuando él dijo, pues lo que les he contado a mis amigos, yo tengo algo que desde niño, cuando alguien dice algo y no es cierto, aunque yo no lo sepa, hablo de doctrina bíblica, ¿no? No de la vida normal, no de mentiras cualquiera, no. De la Biblia, en mi cerebro suena enseguida ese sonido de error. Me aparecen 3X en la mente, trun, 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 rojas, y algo me dice, investiga. Entonces, cuando él dijo eso, enseguida, investiga. ¿Qué es investiga? Le hace el Corán y me fui a leer el Corán, que es el mismo Dios. Hoy no es el tema, pero si usted lee el Corán, usted va a entender que el mismo Corán dice que si usted está en un estado judío, en un estado árabe, perdón, en un estado musulmán, los árboles y las piedras le van a gritar a usted, he aquí un judío. ¿Y sabe qué dice? Venid y degolladle. Así dice. ¿Cómo? O sea, a ver, para un momento. ¿El mismo Dios del Corán es el mismo Dios de la Biblia? Cuando el Corán me dice a mí que el hombre fue hecho de una gota de sangre que Dios puso. Un momento, pero a mí Génesis me dice que el hombre no fue hecho una gota de sangre. Me dice que el hombre fue hecho de la tierra. ¿Sí ven la diferencia o no? Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Los musulmanes o nosotros? Sencillo. Cuando el hombre muere, ¿en qué se convierte? No se convierte en sangre. Si el hombre viniera de la sangre, lo primero que pasaría es que se convertiría en sangre. Y si usted se da cuenta, lo primero que se daña y se para en el cuerpo, apenas llega la muerte, es la sangre. Eso se daña. Y el ser humano, con el tiempo, se convierte en tierra. Es más, en nuestro cuerpo, de los 21 elementos químicos que existen en la tabla periódica, perdón,
de los elementos químicos, de los 21 elementos químicos que la Tierra tiene de la tabla periódica, nuestro cuerpo tiene 19. ¿Eso qué me dice? Que venimos de la Tierra. O sea, la Biblia tiene la razón. El Corán me dice que Dios le dijo a Abraham y a Ismael que edificaran una casa para Dios. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que es David el que le nació, no Dios le dijo, le nació hacerle una casa a Dios, nadie más. Y es el templo que lo van a restaurar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el Corán me dice que el ángel Gabriel, cuando iban a terminar la casa y a poner la última piedra en una esquina, que ahí enseguida los que construyen dicen, pero un momentico, que el ángel Gabriel trajo una piedra del espacio para ponerla en una esquina. A ver, señores constructores, ¿quién construye aquí? Las esquinas tienen bases y las bases son las cosas que primero se ponen después de poner el cimiento. Usted me está diciendo que el ángel Gabriel están terminando la casa y le dice, mire, como está la última piedra aquí en esta esquina, pongan esto. ¿Quién dijo? Me hago entender. ¿De quién tiene la razón? La Biblia. El Corán dice que Abraham iba a sacrificar era a Ismael, no es a Isaac. ¿A quién le creo? Entonces la persona que me viene a decir a mí, sí me hago entender, que me viene a decir a mí que Alá es el mismo Jehová, porque oigan esta mentira. Dicen que Alá es la palabra árabe para Elohim. ¿Cómo la ve usted? De como, que es que Jesús en la cruz dijo Alá, Alá, Alá en árabe. Y en hebreo dijo Eloí, Eloí, Eloí. Ah, no me venga con ese cuento. No me venga con ese cuento. Está reforzado. Y así otras mentiras más que podríamos hablar. ¿Qué pasa, mis amigos? ¿Cómo? Mm, porque si tú coges una bomba y te explotas y matas judíos o cristianos, 72, 70 o 72 vírgenes te van a estar esperando en el cielo con Alá y entrarás a su gloria con riquezas. ¿Sabe qué es lo bonito de la Biblia? Que la Biblia me dice que ya esas cosas no las voy a necesitar en el cielo, porque Jesucristo me llena todo. Imagine uno con ganas todavía de sexo con 72, no alcanza uno con una aquí, allá 72. No, quieto, Salomón. O sea, esa gente son atletas sexuales, por eso aquí está muy de moda las colombianas casándose con árabes y siendo la tercera, cuarta esposa. Conozco ya tres que se fueron a eso, ¿cómo la vieron? No, pero es que me voy para Dubái y voy a tener carro casi sí, pero vas a ser la cuarta amante, no importa. Ah, eso ya es otra cosa. Imagina esos deseos sexuales allá en el cielo con 72 y riquezas. Ah, o sea que en el cielo también van a haber pobres. Interesante ese cielo de los musulmanes, ¿no? ¿Y dónde me deja la peor de todas? ¿Saben cuál es la peor de todas? Que el supuesto gran profeta Mahoma, anoten ahí y díganselo a un musulmán, mire, ¿quieren ver llorando un musulmán y poniéndose bravo y arrancándose los pelos literal? Anote, Aisha, así, A-I-S-H-A, Aisha. Ya te doy la palabra, Alberto. Entonces el Mahoma, el super profeta, porque solo hay un Dios, Alá y profeta, es y Mahoma es su profeta. Este hombre viene y se casa con Aisha, 7 añitos de edad, y la hace su mujer a los 9.
Eso aquí en ay, es que era cultura, nada de ninguna cultura. Eso se llama pedofilia donde usted lo pone. ¿Qué dice la Biblia? Que a los niños no se toca. ¡Ay! Del que me toque un niño. Es preferible que le pongan un molino de piedra en el cuello y lo manden al fondo del mar. El mismo Jesús cogió a un niño y dijo, nadie se me mete con un chiquito de estos. El que se meta con un niño de estos se la ve conmigo. Y para aquello, oiga, yo he tenido debates de este tema y me vienen a hablar de cultura y yo enseguida le saco la ciencia y le digo, el cuerpo de una niña no está preparado para una relación sexual y se cuentan por miles las niñas enfermas con lesiones permanentes y muertas por tener relaciones sexuales con adultos. Esos son ellos. Y ellos van a decir, es que es el mismo Dios. Vamos a edificarlo. Vamos a hacerle un templo. Van a jugar un partido de fútbol y se agarran en manos entre todos y empiezan a orar, Señor, en este partido darnos la victoria. Yo me imagino a Dios del cielo diciendo, ¿y yo qué voy a hacer aquí? ¿Por qué? Porque allá hay cristianos y aquí hay cristianos. ¿A quién apoyo? Como si Dios se metiera en un partido de fútbol. ¿Me hago entender? Albertico había levantado la mano, cuéntame. Sí, sí, se llaman los chiitas. Es un grupo llamado los chiitas. A ver, Irán, Irak, Siria son chiitas. Países como Arabia Saudita son suníes. Por eso usted ve que los chinos y los rusos son amigos de Irán y de Irak y de Siria. En cambio, Estados Unidos es amigo de Arabia y Arabia convenció a Siria, entonces Siria lo están trayendo para acá. ¿Cuál es la diferencia en la interpretación del Corán? ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que el Corán dice que hasta el día de hoy, si tú encuentras a un judío o a un cristiano, vaya y degóyelo. En el Estado Islámico eso está bien. Entonces no es cuestión de interpretación o de sectas, es que eso dice el Corán. ¿Me hago entender, Alberto? Solo que hay unos que tienen la capacidad y otros que no. Hay unos que están metidos y dicen, tengo que cumplir el Corán y yo quiero llegar al cielo y tener riquezas y mujeres, entonces me voy a ir a inmolar. Pero eso lo dice el Corán. Y hay otros textos sagrados que ellos tienen, aparte del Corán, el cual enseñan esos textos sagrados. El sábado mataremos judíos y el domingo nos levantaremos a matar cristianos. Entonces no es simple cuestión de interpretación, es que también el texto lo dice. Pero ¿qué nos dice el texto a nosotros? Que hay un nuevo pacto y que cualquiera que hable mal de su prójimo ya se convirtió en qué. Imagínense, solo hablar mal. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste, Lutario? No, cualquiera que hable mal de su hermano, solo hablar ya es un homicida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 y versículo 15. No, cualquiera que hable mal, no, cualquiera que aborrezca, aún así no haya hablado, ya es un homicida. Y los homicidas no heredan el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A los musulmanes? ¿Violadores de niños? Que si la mujer no tiene la burka puesta,
En plena calle viene el policía y le dice a la mujer, venga para acá, usted está mostrando la cara. La cara, oído, la tiene solo aquí, mostrando la cara. Sí, arrodíllese. ¿Por qué? ¿Cuántos rezos voy a hacer? No, le pegan un pepazo en plena calle, ¡pum! Y la matan. Usted me va a decir que eso, ese Alá, Alá, el misericordioso, basura es lo que es ese Alá. No me venga con cuentos. Un Jesucristo que vino a la tierra, sanó a las personas, le sacó los demonios, resucitó hijos muertos, resucitó a su amigo y aún así lo terminaron crucificando y en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el que creemos nosotros. Ya te doy la palabra, un momentico, déjame cerrar con esto. Nosotros no creemos en ese Dios de la Santa Inquisición, en ese Dios de que si usted no piensa lo que nosotros pensamos, si usted no habla lo que nosotros hablamos, lo mandamos a matar. No solo matar, Santa Inquisición no es solo matar, es tortura. Primero lo torturamos y cuando usted diga, sí, sí, acepto que soy pecador, ahora sí lo matamos porque su alma está liberada. No, no me venga con ese cuento, señores de la Iglesia Católica. Ahora sí, mi hermana Luz Dari, ¿qué quería decir? Eso, eso tiene su respuesta. Venga para Colombia. Usted sabe cuántas mujeres están viviendo con un tipo y no se separan por un plato de comida nomás. No se separan. Yo conozco mujeres que enterraron su ministerio, enterraron su vida espiritual por un hombre. Ay, es que yo estoy esperando a que Dios lo convierta, porque Dios tiene el poder para convertirlos. Te uniste en yugo desigual, Dios no lo va a convertir. Porque es el cristiano del 2025, ¿no? Quiere legalizar el pecado. Eso van y se casan con el inconverso y entonces vienen y lo traen a la iglesia cristiana para que Dios lo transforme. Siga creyendo en basura. Yo, hermana, aquí en el 2025 hay más de una mujer que tiene 3, 4, 5 chinos. Vive con un hombre que ni siquiera es el de él y no se va por un simple plato de comida, por una casa para no partir. Es que hay la casa y entonces, y enterraron su ministerio. ¿Qué hacen ellas allá? Que ellas ni casa pueden tener, ellas no heredan nada, ya no tienen derecho las mujeres y no pueden hablar cuando están los hombres. Entonces ella por un simple plato de comida y poder vivir, haga lo que quiera conmigo, me hago entender. Por eso sí viven allá. Mire mis hermanos, aquí tenemos un problema grande en este texto. Y es que lo primero que este texto nos dice, también más adelante, 2000 años, digo, 500 años después, Pablo lo dijo. Señores, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora tenemos cristianos que quieren hacer cosas con el nuevo papa. Ay, es que este papa sí es bueno. Ayer me dijo alguien, si vio lo que dijo el papa, está en contra de los homosexuales y en contra del aborto y que el matrimonio, este papa es bueno. ¿Qué? Mire, primero lea un poquito y estudie. Ya vieron si leyeron o no leyeron el informe Prevost, ¿cómo es que llama ese papa? El apellido, informe Prevost. Y muestra cómo ese papa, cuando estuvo en Barranquilla siendo sacerdote, estuvo en Chiclayo, Perú, siendo cardenal, obispo, creo que era el cardenal, y él es de Estados Unidos. Él encubrió a curas violadores de niños. Hay un informe de 40 páginas donde están los testimonios. Y esos curas que, ya va, y esos curas que cometieron el error de defender a esas mujeres, esos niños, los votaron de la Iglesia Católica. Ese es ese papa.
A los traslados los sancionaron. Por ahora los botaron de ese lugar. Lo sacaron por otro lado. Que eso suceda aquí en Colombia. Un policía llega a violar, no, ustedes traslado por otra parte, no importa que sea corrupto. Ese es ese papa, téngale miedo. Ese papa era la mano derecha del anterior papa, Jorge Bergoglio, de Francisco I. Él es papa porque Francisco I lo puso ahí. Así que no vayan a creer ustedes cuentico, porque la Iglesia Católica hoy dice blanco y mañana dice negro. Y los cristianos están contentos, cristianos que no saben en dónde están parados. No han aprendido, miren. 70 años le costó a Israel de cautiverio aprender dos cosas. Uno, no a la idolatría, y dos, no a unirse con gente enemiga. Ahora, nótese algo. Ellos dicen, es que el rey de Asiria es Adón, que nos hizo venir aquí. Ah, ¿cómo así? Ah, bueno. Para entender esto tenemos que irnos a Segundo de Reyes 17. Váyanse a Segundo de Reyes 17. ¿Sí? Váyanse 70 años, no, 200 años antes. ¿Sí? Ojo, esos enemigos no viven en Judá, viven en los alrededores. Entonces, ¿qué dice? Versículo 24. Otro rey que se llamaba Salmanasar. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, que queda ahí al norte de Judá, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos ahí de Israel y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Es que habían templos de otros dioses. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Interesante, ¿no? Interesante que en el versículo 24 es la primera vez que aparece la palabra Babilonia en la Biblia. ¿Y Babilonia qué está relacionado? Al ecumenismo, al que no importa, es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Ustedes no se dan cuenta que ellos andan con un Cristo crucificado. Nuestro Cristo hace rato se bajó de ahí, resucitó. El de ellos ni siquiera ha muerto por los pecados de ellos. Por eso lo tienen que sacrificar todas las misas. Cuando Hebreos dice que es un solo sacrificio y para siempre, y no hay más sacrificio por los pecados. Se dan cuenta que no es el mismo Dios. Si quiere, nos sentamos a hablar de catolicismo y cristianismo. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice, a ustedes les vienen predicando un Jesús que no les venimos predicando nosotros, que no le hemos enseñado y lo toleran. Ya les voy a dar el texto. Biblia les predican de un Jesús diferente al que nosotros le hemos predicado y lo toleran. Y bien lo toleráis. Anoten, segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4. Vamos a leer. Alguien que lo lea, por favor. Este texto lo tengo que anotar allá en segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 11:4. ¿Qué dice, por favor? Segunda de Corintios 11:4. 11:4. Otro Jesús. Dice Segunda de Corintios 11:4. Ya un momentico, por favor. ¿Qué dice? Porque si viene
Entonces lo toleran. Ah, no, es que ese papa sí me cae bien. Mm. Y no saben que 15 días antes de que lo eligieran, cuando empezaron el cónclave, 3 días, perdón, antes de que lo eligieran, sacaron el informe. Ese papa es pro pedófilo, así que agárrense porque viene la legalización de la pedofilia en las naciones. Y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Ya te leíste la Biblia. Ah, no, yo no leo Biblia. Yo oro. Aquí en Segundo de Reyes nos demuestra que esa gente creía en dioses ajenos que le llamaban Jehová. Mire ese versículo, el versículo 33, Segundo de Reyes 17:33, para mí de los versículos más peligrosos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, temían a Jehová, ¿verdad o no? Pero honraban a otros dioses. ¿Cómo la ven ustedes? Y más de uno aquí está honrando dioses que no es el verdadero Dios, el Dios que le enseñaron sus padres, un Dios falso. Por eso los hijos de los pastores no quieren el cristianismo, porque no conocieron nunca al verdadero Dios. Ahí está el problema. Alicia, tiene la mano levantada, cuéntame. Espérate un momentico, que Cristo envió a su iglesia con él. Le repito la cita de qué, perdón. Segunda de Corintios capítulo 11:4. Cristo envió, segundo de Reyes 17, versículo 24, 29 y 33. 17, versículo 24, 29 y 33. Aquí alguien escribió en TikTok algo interesante. Cristo envió a su iglesia con el soplo de su aliento. Juan 20, 21, para el perdón de los pecados. ¿Cómo la ve? Mi querido amigo, con mucho respeto, ¿no? Juan Carlos Cat 735. Léalo, a ver si eso no es. Ah, bueno, si usted quiere, vaya, lo lee bien. Que eso es lo otro, ¿no? Le hablan a uno y le dicen, léalo, léalo, porque es que usted no sabe. Yo sí, no, tú estás repitiendo la mentira de otros. El texto no dice perdón de los pecados. La palabra griega original es remitir. Los seres humanos no perdonamos pecados. Los que hemos sido ungidos por Dios, podemos coger el pecado y remitirlo. ¿Qué significa? Enviárselo a Jesucristo. Eso es lo que hacía Pedro, Pablo. Remitan los pecados, dice el texto. Toda autoridad me es dada. Papá, no se lo estoy leyendo, se lo estoy citando de memoria. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre me lo dio. Sopla el Espíritu Santo y les dice, vayan. Y a quien ustedes vayan y remitan los pecados. A quien ustedes se los remitan, serán remitidos. Y a quien usted, entonces llega uno. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y hay gente que dice que es que los curas perdonan pecados. No, nosotros, o sea, el siervo de Dios remite. ¿Qué significa? Señor Jesús, toma ese pecado y liberta a esa persona, que es muy diferente. Ya estás peleando y el problema de hablar con otras religiones, no, con religiones, porque no somos una religión, no somos ni secta ni nada de eso, no creemos en dogmas, ritos, es que ellos defienden su catolicismo porque esa es la verdad. Bueno, si tú te parece que esa es la verdad, ¿qué le hacemos? Cuando tú lees Baruch capítulo 6 en su Biblia católica, me manda un mensaje. Baruch capítulo 6. Señores, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos. No al ecumenismo. No nos unimos ni con religiones ni con sectas. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos una relación con Jesucristo todas las mañanas y todas las noches. Los espero esta noche. Seguimos esta historia. ¿Está bueno o no? ¿Qué me dicen? Está chévere. La verdad me gusta más así. Me gusta, me gusta. Me gusta porque eso es dato sobre dato y sobre dato y vamos aprendiendo.
Nos queda menos de un minuto. Se les quiere mucho. Nos vemos esta noche a las 8. Bye, bye. Feliz noche. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Tan bella ella. Bueno, muy bien. Hasta luego.